uno dice, pero el gobierno ha tenido dificultad para ejecutar el gasto de capital. El gobierno no ha ejecutado ni siquiera el 50% de lo que se estima que debió ejecutar en el primer semestre del año en gasto de capital. Buenas noches, amigos que nos siguen siempre aquí en Desafío. Hoy tenemos a un experimentado economista, un hombre con una vasta experiencia en la economía dominicana y con una formación profunda. Tenemos al licenciado Luis Reyes Santos. Con él vamos a abordar de inmediato los temas de la posibilidad de una reforma fiscal o pacto, cómo están la clase media, cómo están los pobres, con la combinación de la situación del COVID a nivel mundial y la política del nuevo gobierno. Y sobre todo queremos hablar de la situación de la economía y el futuro que puede tener nuestro país. En breve y de inmediato, aquí iniciaremos la conversación con Luis Reyes Santos, exdirector del presupuesto. Aquí estamos en Desafío con el experimentado economista Luis Reyes Santos. Hay que señalar que por la profundidad de sus estudios, de sus exposiciones, de su planteamiento, es un economista que el país, que los dominicanos tenemos que poner atención para saber lo que ha ocurrido, la actual situación de nuestra economía y pronosticar lo que es el futuro. Yo quiero, como Luis, me interesa que sea asiduo en el programa a los fines de orientar a nuestro público aquí en Telemicro y también en Digital 15. Yo quiero leerle nuevamente parte de su formación, pues con esa formación, los cargos que ha tenido en el Estado, no cabe duda de que es una persona que debemos poner atención a su planteamiento, que lo está haciendo en diversos medios y que también es articulista ya semanal, hace un tiempo, del periódico El Caribe, donde está nuestro buen amigo Nelson Rodríguez, también una persona de profundidad. Luis Reyes Santos, ustedes saben que es economista desde el año 1982. Frente a esa carrera ya de grado, realizó un posgrado de política en la Universidad de Alcalá de Henares en el 1987. Estamos hablando nosotros en España. Igualmente cuenta con una maestría en Economía y Desarrollo Económico en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Ha realizado cursos de entrenamiento en la Universidad de Nueva York, en el Fondo Monetario Internacional, en Washington, y en Brasilia, el Banco de Reserva Federal de Nueva York, la CEPAL, en Santiago de Chile y México, y bancos centrales de Suiza y Chile. Es decir, una formación general de todos estos organismos esenciales en la economía mundial. Durante 5 años fue el principal responsable técnico de la formulación de la programación monetaria y financiera del Banco Central nuestro, y posteriormente, desde su posición de asesor del secretario técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fue coordinador de concepción, de la ejecución y monitoreo de la política fiscal, incluyendo el presupuesto gubernamental del año 2005, 2006 y 2007, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, Luis Reyes Santos se desempeñó en ese tiempo como coordinador del equipo nacional encargado de las negociaciones y el seguimiento del acuerdo. Dentro de su carrera, Bata, hay que decir que ha representado al país en la negociación en los últimos 4 acuerdos stand-by con el Fondo Monetario Internacional.
renegociaciones de deuda externa con el Club de París en el año 2004 y el 2005, Club de Londres en el 2006, examen de política comercial de la OMC durante el año 2008, entre otras funciones. También ha participado en misiones al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los demás departamentos de Estado del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Fue director de presupuesto y, como ustedes ven, Luis tiene una gran experiencia en lo que es el manejo general de la economía, de nuestra finanza, y también tiene la formación vasta en estos 40 años de ejercicio profesional. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Adrián. Un placer estar contigo nueva vez. Bueno, yo te decía, y te lo voy a decir en público, que tu forma de manejo de la economía, de la explicación de los fenómenos económicos, me parece en paralelo tú en la economía y Roberto Casá en la historia. Y yo soy admirador de los dos. Roberto Casá, mi profesor. Me honra mucho, porque también fue mi profesor y una persona Sí. por la que siento profundo respeto profesional y personal. Porque los fenómenos económicos, políticos, sociales, tienen explicación concreta en la acción del hombre, no en una aventura de que salió la luna, que la Virgen dijo. Bueno, todo eso es, qué sé yo, pero la parte concreta de la cosa ocurre con hechos, con acciones concretas, y en ese sentido me gusta tu forma de explicación de la economía y de manejo de la economía, aparte de que como funcionario fuiste una persona asequible y que desde el Congreso logramos acciones a veces mínimas pero muy importantes, a veces ponerle un fondito por una obra, a veces ponerle un fondito para la UAP, por ejemplo, que se le puso muchas veces, y que en ese sentido tú ayudaste mucho. Me ayudaste en un momento dado, creo que ese fue el año 2018, a ponerle fondos para la presa del Artibolito, que hoy el gobierno dice que la va a hacer. De manera que quería decirte eso porque la gente tiene que saber por qué a mí me interesa que tú estés aquí con frecuencia en este programa. Muchas gracias, Adriano. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo tú ves la economía en la actualidad, ya prácticamente a 10 meses de nuevo gobierno, y con la pandemia, con este periodo que lleva, el cambio del gobierno de Estados Unidos. Es decir, con todos estos fenómenos que ha ocurrido, ¿cómo tú ves la economía dominicana? Bueno, la economía dominicana es una economía que ha mostrado resiliencia. En estos momentos los indicadores apuntan de que ha habido una recuperación económica que está en curso y que apunta, según las informaciones oficiales, a que el crecimiento de la economía este año borrará la caída que se produjo en el año 2020. No obstante, ese crecimiento, hay que señalar, está dejando una secuela de desempleo importante. Estamos a la espera de las últimas estadísticas de la encuesta de fuerza de trabajo. De todas maneras, hay que decir lo siguiente: hay indicadores que utilizamos como un approach de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, que es la cantidad de cotizantes al sistema de la seguridad social. Eso nos da una idea de lo que ocurre en el sector formal de la economía, que es aproximadamente un 50% del total del mercado de trabajo. Y lo que estamos viendo es que todavía a esta fecha el desempleo no se ha eliminado. Todavía no hemos vuelto a los niveles de empleo prepandemia, por más recuperación que haya mostrado la economía. Y eso es un tema a tomar en consideración porque eventualmente puede generarnos tensiones sociales. Eso se agrava por el tema de la inflación, que aunque es un problema coyuntural, pero que la temporalidad ya dura casi un año, porque originalmente se pensó que el problema de la inflación, bueno, sí, es temporal. De hecho, uno puede decir, en general, los problemas, salvo los problemas estructurales de la economía, todos son temporal, pero cuando uno habla de temporalidad, entonces tiene que hablar de la duración de esa temporalidad.
Y cuando tú tienes una temporalidad que va a durar un año, año y medio, golpeando de manera severa la población, entonces ya tú tienes que prestar la atención, y ese es el segundo tema que tiene el gobierno, que enfrenta la economía dominicana. Yo te diría, sí, hay crecimiento, hay recuperación, y por otro lado, esa recuperación todavía no ha logrado eliminar el desempleo que se generó durante la pandemia. No hemos logrado regresar a los niveles prepandémicos. Ahí hay una serie de preocupaciones, porque hay aparentemente muchas personas desalentadas que se han salido del mercado de trabajo, y habrá que ver cómo vamos desde el gobierno, cómo se va a manejar esta situación posteriormente. Y tenemos también una situación inflacionaria. A nivel internacional hay una situación mixta, porque por un lado nosotros tenemos que la recuperación de la economía de China ha estado presionando y continuará presionando dos cosas. Presionará la demanda de commodities, sobre todo commodities alimenticios, de sorgo, soya, maíz, arroz, y va a mantener los precios elevados. Y al mantener los precios elevados, no va a permitir que nosotros tengamos, digamos, una caída en los precios internacionales, por lo menos los próximos 6 meses. Eso es lo que están diciendo los organismos internacionales. Eso es lo que dice la FAO, que la demanda de esos insumos se va a mantener elevado en los mercados internacionales. Por vía de consecuencia, los insumos que nosotros utilizamos para la producción de pollo, de granja, para la alimentación de cerdos y para la producción de pan, porque también el trigo es de los cereales que ha estado en alza, se va a mantener elevado. Y eso no va a permitir, digamos, que la inflación por lo menos se desplome. Más aún, también tenemos dentro de los commodities energéticos, en este caso el petróleo, que según señalan algunos expertos internacionales, puede llegar a $100 el barril el próximo año. Nosotros tenemos actualmente precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, que es el que nosotros utilizamos como referencia para fijar los precios en el mercado local, y eso la semana pasada cerró a $74. Es decir, que todavía habría espacio para que pueda seguir subiendo y pueda seguir presionando la inflación. Esos son los aspectos negativos. ¿Qué aspecto positivo tenemos por otro lado? Bueno, la economía de los Estados Unidos ha crecido fuertemente, sobre todo en el primer trimestre del año. Las últimas informaciones que tenemos es que el desempleo allá sigue bajando, lo que es un indicador de que la economía seguirá creciendo. Y en la medida en que esa economía siga creciendo, pues nosotros podemos beneficiarnos de dos cosas. Primero, de que las exportaciones en zona franca sigan subiendo, y otras exportaciones nacionales también. Y por otro lado, también nos beneficiaríamos de las remesas internacionales, y eso habría que ver en el balance cómo deja la situación. Por un lado, yo creo que la economía estará creciendo, pero habría que ver si eso repercute en un incremento en las recaudaciones del gobierno que compense, que le permita al gobierno hacerle frente y compensar a las familias que están siendo castigadas severamente por el tema de los aumentos de precios. El gobierno ha constituido las mesas de trabajo que ya el público conoce, y habrá que ver qué va a salir de ahí. Pero como vemos, si bien hay una situación en que la economía se recupera, también hay desafíos importantes, y hay un entorno internacional que podemos decir que hay que hay aspectos que pueden ser contradictorios, unos favorables y otros desfavorables, como es el crecimiento de la economía de los Estados Unidos por una parte, pero por otro lado, esa expansión de la economía de los Estados Unidos y de la economía de China al mismo tiempo presiona los precios internacionales de los commodities alimenticios y petroleros, y entonces eso hace que nos haga más complicado el manejo de la inflación, por lo menos en el presente. ¿Cuándo se estima que va a durar eso? Según las informaciones, va a durar hasta los primeros meses del año 2022. Mientras tanto, ¿qué van a tener que hacer las autoridades? Van a tener que adoptar medidas para compensar a los sectores más pobres, que ya han sido severamente castigados, además por la situación de la pandemia. Largos periodos desempleados, largos periodos viviendo de las transferencias gubernamentales, y situaciones de pequeños, medianos negocios que están todavía en una situación de mucha vulnerabilidad.
a pesar de los esfuerzos que han hecho las autoridades monetarias por tratar de que tengan acceso a créditos. Todos nosotros sabemos las restricciones que hay en el acceso al crédito. Ahora, recientemente, incluso se anunció que se iban a especializar unos fondos solamente para financiar el consumo y determinados sectores de la población, y esperamos de que esas medidas que son más específicas, que debimos quizás adoptar antes, surtan más efecto para tratar de mitigar los efectos de la crisis que estamos viviendo. Tú sabes, Luis, que la experiencia que yo tengo en el sector agropecuario, que también soy de tu época, 40 y pico de años ya, ha sido siempre de que el Estado subvenciona en el proceso productivo. Es decir, y eso lo siguen haciendo desde Hoover, lo hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley agrícola cada 5 años, la firmó Obama, Donald Trump. Ahora mismo le están dando cerca de 100.000 millones de dólares anuales, y yo he visto en Filadelfia, lo he visto en persona, cómo abonan de manera gratuita el maíz, por ejemplo. Europa, su mayor subvención es el sector agropecuario, es decir, subsidio. El 30% de todos los subsidios europeos va para la agricultura. Entonces, aquí nosotros teníamos una política que fue disminuyendo y que yo creo que debe reducirse otra vez, de que, por ejemplo, tú tienes que se le prepare la tierra al agricultor para preparársela gratis, que se le da la semilla. Yo recuerdo que yo tenía, oye esta cosa, Luis, en el 79, Agricultura le vendía la semilla de habichuela al productor, valía 40 pesos el quintal y se la dábamos en 5 pesos. El testigo que yo tengo mayor de eso es el director de producción actual, que era el encargado de la zona donde yo vivía, donde yo estaba, y el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, era el director regional. 40 pesos, pero se le daba por 5 nada más. Todas las que quisieran la tenían. Entonces, si hoy nosotros tenemos la situación de precios, me parece a mí que conviene más que la subvención, que el apoyo se haga en el proceso productivo, porque va a crear empleo, va a multiplicar, que en la parte ya del consumo. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de vender a través de INEPRE, a mí me da miedo, porque el INEPRE no llega ni al 4%, Totalmente al 5%. de acuerdo. O sea, por INEPRE no se va, INEPRE es una propaganda. Yo soy defensor del INEPRE, de un INEPRE diferente. ¿No crees tú, Luis, que pudiera hacerse una política para disminuir los costos a nivel del proceso productivo, y al mismo tiempo el gobierno adoptar alguna medida para compensar lo que es la llegada aquí de esos insumos? Porque hay políticas cambiarias que se han aplicado de una tasa del dólar un poquito más bajita al sector productivo. Se ha hecho en otras ocasiones de la historia nuestra. Sí, pero en la actualidad yo no estoy seguro de esto. Realmente tener tasas de cambio diferenciadas, hay que decirlo con responsabilidad, eso podría generar problemas con el Fondo Monetario Internacional. La Carta Constitutiva del Fondo prohíbe ese tipo de prácticas, porque eso se presta a lo que pueden ser prácticas desleales en materia de comercio. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado con el diseño de eso. Pero de todas maneras, respondiendo a tu pregunta, lo siguiente. Mira, lo primero que hay muchas cosas que no son necesariamente excluyentes. Tú puedes otorgarle apoyo al productor. De hecho, yo recuerdo que en la administración del presidente Medina, cada septiembre de cada año, nosotros tendríamos que tener disponible un monto para comenzar a preparar la siembra de cultivos de ciclo corto. Sí, época de siembra de lluvia. Época de lluvia. Y ahí había que tenerle a disposición del Ministerio de Agricultura, había que tener los recursos para la adquisición de semillas, para la preparación de terreno, para la fertilización de esos terrenos. Correcto. Y todo el apoyo que le daba a esos sectores productores, sobre todo pequeños y medianos productores. Además de eso, recuérdate que a través del FEDA y Agricultura, sí, uno de los legados de la administración de Medina es que cada año se le ponían 2.000 millones, 1.000 millones a cada uno para el otorgamiento de financiamiento. Ahora, tú tienes una situación de presión inflacionaria que viene de fuera. Al final, si tú le das el subsidio a los consumidores,
la demanda te va a sostener la producción. Con tu permiso, Luis, pienso en una visión muy importante a que le escuchen los funcionarios, el gobierno, los empresarios, los productores. Vamos a una pausa para continuar aquí en Desafío por Digital 15 Televisión Internacional, conversando con el experimentado economista con una vasta experiencia en el Estado, en el sector privado, con una formación ya con profundidad, con Luis Reyes Santos. Continuamos aquí en Desafío conversando con Luis Reyes Santos, economista experimentado, con alta formación y con una experiencia vasta en el Estado dominicano. Y vinculado también a los organismos internacionales donde se ha formado y con quien ha actuado en lo que ha sido la política de nuestro país. Luis, el gobierno presentó ahora un presupuesto complementario y tú eres un hombre experimentado en eso. Te tocaron como 8 presupuestos complementarios. Es decir, Como Dios. Tú tienes ahora mismo, yo creo que de los que tienen más experiencia en ese tipo de actividad. Y ahí era que nosotros buscábamos contigo los apoyos, cuando llegaba ese complemento. Yo vi un periódico que salió que decía que iban a reducir el presupuesto en algunas instituciones y que iban a aumentar en otras. En la que van a aumentar, nos pusimos todos contentos, pero se habla de la reducción, incluso incluye agricultura, como que va a reducir. No sé si lo que decía ese analista de ese periódico es así, porque no he visto el presupuesto, pero me gustaría, en lo que tú tengas conocimiento de ese presupuesto, como he presentado tan recientemente, de ese presupuesto, ¿cómo tú lo ves? Mira, ya se estaba esperando que el gobierno presentara un presupuesto complementario para modificar la ley de presupuesto general del Estado vigente, Sí, para este año. Y ha habido novedades que convocan la atención de las personas que tienen manejo de este tema. Y esas novedades son en el ámbito del ingreso, del gasto, del déficit y del financiamiento. En el caso, por ejemplo, del gasto que tú señalas, uno quiere destacar que hay una discordancia entre la narrativa oficial, entre lo que el gobierno dice que está haciendo y algunas cosas que se plantean en ese presupuesto complementario. Y que sería bueno que las autoridades lo aclararan por razones de credibilidad de las políticas públicas, de la política pública en este caso que tiene que ver con el ámbito fiscal. Por ejemplo, el gobierno habla que utiliza recursos por el orden de unos 30 mil millones de pesos para la reactivación económica y otros gastos relacionados con la pandemia. Y uno se pregunta, uno dice, pero esta es en la exposición de motivo del señor presidente de la República al Congreso que se señala eso. Y entonces uno dice, pero el gobierno ha tenido dificultad para ejecutar el gasto de capital. El gobierno no ha ejecutado ni siquiera el 50% de lo que se estima que debió ejecutar en el primer semestre del año en gasto de capital. Y si tú le des cuenta lo que son las transferencias a los ayuntamientos, que son obligatorias, posiblemente lo que el gobierno central ha ejecutado como tal todavía es mucho menor, posiblemente menos del 40% de lo que debió ejecutar en el primer semestre del año. Entonces, ¿por qué el gobierno va a contemplar, conforme, repito, a lo que dice el documento de exposición de motivos, por qué el gobierno va a destinar recursos adicionales para reactivar una economía que ya según lo que se dice en el marco macroeconómico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo va a crecer un 7.5% y según el Banco Central se señala que podría alcanzar hasta un 8%? Y tú dices, pero no tiene sentido entonces. Primero, concéntrate en gastar lo que tú tienes previsto en el gasto de capital, ¿verdad? Sí. Y no tiene sentido que tú destines prácticamente ya recursos adicionales para la reactivación económica, porque ya la reactivación no solamente está en curso, sino que está creciendo a una tasa por encima de lo previsto. O sea, ya no tiene sentido.
Entonces, eso es una de las cosas que convoca la atención de la persona que leemos el documento. Segundo aspecto. El gobierno ha pregonado una y otra vez que la eficiencia recaudatoria de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas ha permitido, incluso a mayo, daba una cifra de que la Dirección General de Aduanas había recaudado 13.000 y tantos millones más de lo que tenía, de la meta que tenía establecida en el presupuesto, y que la Dirección General de Impuestos Internos había recaudado 46.000 y tantos millones por encima también de lo que tenía previsto en el presupuesto general del Estado, en total 60.000 millones de pesos. Hoy día podríamos estar hablando de 70.000, alrededor de 70.000 millones de pesos a la fecha. Entonces, en el presupuesto general, en la ley de modificación al presupuesto general del Estado, que fue sometida el viernes al Congreso, solamente aparecen 20.000 millones de aumento de ingresos. Entonces, hay una contradicción entre la narrativa oficial, entre lo que ellos mismos declaran y lo que están poniendo en la ley. Y ya eso es un tema de falta de transparencia que uno se pregunta, uno dice, bueno, pero ¿por qué el gobierno no explica de una manera diáfana realmente qué es lo que está pasando en términos de recaudación? Que yo creo que es verdad que están recaudando más, porque no es que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas están falseando la información. Lo que no se está haciendo transparente totalmente es cuál es el uso que se está dando de ese incremento o cuál es el uso que se piensa dar a ese incremento proyectado en las recaudaciones del gobierno. Y esas son las cosas que llaman la atención de uno y que uno dice, bueno, pero el gobierno al final no gana nada con esto. El gobierno solamente afecta la credibilidad de las cuentas fiscales cuando actúa con esa falta de transparencia, porque podría haber convertido ese hecho del incremento en las recaudaciones en un elemento que obrara a favor del gobierno en términos de redituarle, una imagen más favorable en lo que tiene que ver con su capacidad de recaudación. Sin embargo, no lo hicieron y dejan todo un manto de duda en la población y particularmente en las personas más entendidas en estos temas de qué es realmente lo que hay detrás del aumento de las recaudaciones. Al final, ¿cuántos son las recaudaciones en el año esperada? Esa es la pregunta. ¿A qué le estoy destinando? ¿A qué le estoy destinando? Eso es lo que a la gente le gustaría saber. Tengo estos aumentos como resultado de gasto, como resultado de la pandemia. 30.000 millones solamente por concepto de vacuna. Muy bien. Y eso todos estamos conscientes que había que asumirlo. Pero los otros gastos que se asumieron, que aparecen en sentido general detallado ahí. Por ejemplo, hay un gasto de aumento de 1.900 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. Y uno se pregunta, ¿pero esto es gasto corriente, destinado a gasto corriente, o es para terminar las cárceles que dejó el gobierno del presidente Medina y que sabemos que todavía, según han anunciado las propias autoridades, tenían aspectos que tenían que ser concluidos? O sea, hay que ser transparente en esto para que las políticas puedan ser creíbles, y de eso es que se trata. A eso es que yo creo que tenemos que apostar, tanto los servidores públicos como nosotros, que tenemos la responsabilidad de ayudar a que ellos hagan mejor su trabajo, porque ese es el papel nuestro. Tener una postura crítica, pero crítica con el interés de que la población se beneficie de las realizaciones, de las acciones, de las decisiones que adopta el gobierno. ¿Y cómo anda el déficit actualmente? Bueno, ahí se reconoce que el déficit va a aumentar de 2.8% del Producto Interno Bruto a 4.1%. Sin embargo, hay cosas que preocupan porque ahí mismo también en ese proyecto de ley se plantea que hay una disminución de unos 26.000 o 27.000 millones de pesos en el pago de los intereses de la deuda, y otra vez el tema de la transparencia, porque uno dice, pero no se ha anunciado ninguna medida que permita que los intereses de la deuda puedan diferirse en una magnitud tan grande, cuando hay otra razón que puede explicar eso, que es que la tasa de cambio que se está utilizando actualmente es menor que la que se proyectó en el presupuesto general del Estado, y eso te explica una parte de la disminución en el pago de los intereses de la deuda externa, porque la deuda interna no es afectada por eso, por la tasa de cambio. Entonces, pero eso no puede explicar, eso no explica ni siquiera el 20%
de esos 26.000 millones que las autoridades dicen que van a disminuir de los intereses. Y con eso es que está bajando el déficit a 4.1. Si eso fuera como uno presume, que es que no van a pagar los intereses del Banco Central, entonces en realidad el déficit, habría un déficit encubierto adicional en esa misma proporción, digamos un poco menos por el efecto de la tasa de cambio, pero el déficit en lugar de 4.1 podría andar más en el orden de 4.5% del Producto Interno Bruto, que fue lo que señalamos expertos nacionales cuando se sometió el presupuesto el año pasado, de que ese presupuesto estaba obviamente, era muy ambicioso porque pretendía bajar a 3%, menos de 3% el déficit, y que eso no era viable, que eso no era sostenible a lo largo del año. Los resultados están ahí y le están dando la razón a los que hicieron esas observaciones en ese momento. Entonces, con un déficit de 4.1% solamente en el gobierno central y un déficit estimado para el Banco Central de 1.5, 2% del PIB en el Banco Central, podríamos estar hablando de un déficit consolidado de 5,5, 6% del PIB, y obviamente con un país con los niveles de endeudamiento que nosotros tenemos, eso es preocupante, eso no es sostenible, y habrá que ver entonces a futuro cómo nosotros vamos a abordar estas cosas. Pero yo diría, en sentido general, las recaudaciones están salvando al gobierno, porque hubiera sido catastrófico si el déficit del gobierno se va de 4.1, 4.5, hubiera llegado a 6, y hubiéramos tenido un déficit consolidado de 7, 8% del PIB con el déficit del Banco Central. Entonces eso hubiese precipitado una reforma fiscal, y obviamente la reacción también de los mercados financieros y de los organismos internacionales hubiese sido de mayor presión sobre el país si nosotros no hubiésemos tenido las recaudaciones que hemos tenido, que nos han permitido hacerle frente a esas presiones de gastos adicionales que se reflejan en ese proyecto de ley. Yo creo que eso le da un compás de espera al gobierno para poder sentarse, adoptar una decisión y ver qué va a hacer en términos de la reforma, porque preguntas que a uno le quedan. Si esa eficiencia recaudatoria que muestran las instituciones responsables de cobrar los tributos del Estado, si eso es sostenible en el tiempo o no, o es un hecho al azar. Sí, No sabemos. Entonces, ¿y la reforma valdría la pena? Es por eso que uno se pregunta, porque eso condicionaría todo el tema de la reforma. Si están tan bien, oye, meto de eso, o por lo menos no sería de una magnitud tan importante. Sí. O sea, todas estas cosas están ahora mismo sobre el tapete a raíz de ese proyecto de ley que se ha sometido. Como tú ves, aquí hay muchísimas más cosas, y eso es lo que uno ha podido ver en apenas un par de días. Posiblemente surjan nuevos elementos de análisis, y ya uno en su momento podrá también expresarlo y decir lo que piensa sobre estas cosas para tratar de que el país adopte la mejor decisión posible sobre este tema. Luis, hay una preocupación en el pueblo dominicano, porque yo lo que he escuchado sobre el asunto de la deuda eterna, porque lo que se ha visto es que en apenas 10 meses se han tomado la gente habla cerca de 12,000 millones, por lo menos lo que ha aprobado el Congreso. No sé si han desembolsado. Entonces, no se han desembolsado todos. ¿Qué preocupación podemos tener los dominicanos con esa aprobación del Congreso tan alta? Mira, yo no quiero adelantar juicio, porque yo estoy haciendo unos cálculos, precisamente a raíz del crecimiento nominal de la economía. O sea, la economía en términos nominales, es decir, el crecimiento real, el crecimiento sin el efecto de los precios, digamos, el crecimiento del volumen de producción de la economía, se estima que sería 7.5%. El gobernador del Banco Central ha citado que puede llegar a 8%, pero lo que aparece en el marco macroeconómico que sirvió de referencia para el diseño del proyecto de ley que se sometió de modificación presupuestaria dice 7.5%. El incremento de los precios promedio en el año sería de 7%. Y eso es lo que nos da un incremento nominal, o sea, del volumen más el efecto precio de la economía, eso da un aumento de 15%.
Y eso, obviamente, cuando tú tienes un crecimiento tan fuerte de la economía en un año, eso hace que el ratio de la deuda con relación al Producto Interno Bruto disminuya y disminuya de manera significativa. Y eso habrá que explorarlo con más detenimiento a partir de esta realidad que tenemos ahora, sí, antes de uno fijar posición sobre eso, porque también eso afecta las cuentas fiscales de manera favorable y también le podría restar presión al gobierno desde el punto de vista de la reforma. Entonces, eso hay que vincularlo con lo que comentamos previamente sobre el resultado fiscal, perdón, la eficiencia recaudatoria, y esos dos elementos combinados de si la eficiencia recaudatoria es sostenible en el tiempo, de manera que la presión tributaria es más alta o será más alta en los próximos años de lo que fue en los años recién pasados, entonces eso le resta presión por lo menos al tamaño de la reforma. Y el otro elemento que debemos de tomar en cuenta es que si la economía sigue creciendo, aunque sea por el efecto de la inflación, fíjate, el único ganador que hay en medio de todo esto está siendo el gobierno, porque el gobierno se está beneficiando de ingresos más altos como resultado parcialmente de esa inflación que está golpeando al pueblo. Entonces, eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la deuda y habría que ver con detalle, yo diría con más paciencia, con más calma, cómo eso va a evolucionar, cuáles son las proyecciones, sentarse a hacer las proyecciones y entonces poder fijar una posición respecto a ello. Luis, esa parte que tú acabas de decir ahí, que el gobierno se está beneficiando de la inflación, yo la traduzco en que por el DERECATA estamos importando insumos aquí. Por ejemplo, insumos para el salami. Sin embargo, con los problemas de Estados Unidos, hemos estado obligados a buscar esos insumos, por ejemplo, en Brasil. Cuando llegan de Brasil, el gobierno que no tiene previsto cobrar aranceles por ese insumo que iba a venir de Estados Unidos, cuando llega de Brasil se lo cobra. Entonces, el gobierno recaudó más, pero también el precio del salami sube más. Al final, el 12%, por ejemplo, que anunciaron los embotidores del Cibao, que aumentaron en el salami, fruto de las aranceles que tuvieron que pagar, fue los ingresos del gobierno. Es decir, el gobierno está cobrando dinero que lo estamos pagando los consumidores del salami. Por eso concreto, que tú dices que la inflación le está ayudando a ellos. Sin lugar a dudas, porque el problema es que cuando tú calculas el crecimiento nominal de la economía, recuerda que es el crecimiento del volumen de producción más el crecimiento del efecto precio, o sea, el incremento de los precios. Entonces, la multiplicación, la cantidad de riqueza que se genera en la economía, para que el público que nos está observando pueda entender, es igual a la cantidad de bienes y servicios que produce la economía durante un periodo de tiempo, digamos un año. La cantidad de muebles, la cantidad de mesas, la cantidad de servicios que se proveen, servicios, por ejemplo, de salud, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo yo mido esa riqueza? Yo mido esa riqueza de la siguiente manera. Yo calculo cuánto me cuesta ahora yo produje 10 sillas, y esas 10 sillas, 15 mesas, yo la multiplico por un precio. Si el precio es 10% más alto en cada caso, yo voy a tener un aumento solamente en el valor de la producción por el efecto precio, aunque yo esté produciendo las mismas 10 sillas que yo produje el año anterior. Ahora, a eso yo le resto los insumos que utilicé para producir la silla. Yo utilicé madera, yo utilicé pintura, yo utilicé tejidos y otras cosas. Entonces yo tengo que descontarle eso y lo que me queda es lo que nosotros conocemos como el valor añadido, el valor agregado. Y ese valor agregado, la sumatoria de todo el valor agregado de cada uno de los bienes y servicios es igual al Producto Interno Bruto. Eso es realmente lo que nosotros llamamos Producto Interno Bruto o el total de riqueza que genera la economía durante un periodo. Lo que resalto es que eso, cuando se ve en valor nominal, está afectado por el incremento de precio. Porque cuando yo multiplico la 10 sillas o la 15 mesas por un precio más alto, estoy teniendo un valor de producción más elevado
y ese valor de producción más elevado, obviamente permite que el gobierno pueda aplicar unos tributos sobre una base más alta. La base de aplicación de los tributos crece. ¿Cuál es la base de aplicación de los tributos en sentido general? La riqueza que se genera. Dice, de cada peso que produce la economía como riqueza, el gobierno se apropia a través de los tributos de 13 centavos aproximadamente, 13 o 14 centavos, dependiendo del nivel de eficiencia recaudatoria. Entonces, mientras más alta es esa base, mayor tributo va a tener el gobierno. Bueno, muchas gracias, Luis. Hemos tenido aquí el desafío para editar 15 y Telemicro Internacional, al ex director de presupuesto, actual miembro del Comité Central del PLD, connotado economista por su formación, sus largos servicios al Estado, al país, al sector privado, y como ustedes saben, un gran expositor concreto de la situación de la economía de nuestro país y del mundo. Con Luis Reyes Santos queremos que ustedes conozcan qué ocurre en la economía de la República Dominicana. Será hasta mañana con otro invitado. Bienvenidos, dominicanos. Dios quiere que nos volvamos a juntar en desafíos a esta hora en Digital 15 y Telemicro Internacional. Ya la última parte con los comentarios de actualidad con su servidor Aristipo Vidal. Comenzamos por el COVID-19, su estado sigue siendo todavía alto, el brote en el país, aunque las autoridades no lo han dicho. Aquí se sabe que hay varias variantes del COVID-19, entre ellos varias de las agresivas. Recuerden ustedes que aquí no hay control. Al país llega la gente, como turista o no, sin ningún tipo de pruebas. No es obligatorio presentar tarjeta de vacunación ni cosa parecida. Entonces, por supuesto que eso permite que el COVID, en sus variantes diferentes que se han visto en el mundo, se meta en el país sin ningún tipo de problemas. Por eso es tal vez la tercera dosis que quiere aplicar el gobierno, que por encima de la opinión de las entidades mundiales de la ciencia médica, me refiero a la OMS y a la OPS, ya comenzó a aplicarse tercera dosis para aquellos que la acepten porque es voluntaria. No es obligatoria. De todas maneras, usted vacúnese. Acuda a su centro de vacunación. Hay una parte de la gente que se ha vacunado ya con primera dosis, otra parte más pequeña con segunda dosis. ¿Por qué hablar mentiras? No hablen mentiras. Yo vi ayer en un programa de televisión a un sociólogo, dice él que es sociólogo, yo no sé, decir que aquí está todo el mundo vacunado ya. Esto termina en agosto. Agosto es el mes que viene. Y aquí apenas hay un 50%, tal vez un poco más con este fin de semana, de la gente con primera dosis de la vacuna y alrededor de un 25%, tal vez un poco más, después del fin de semana, repito, con la segunda dosis. Entonces, ¿por qué ese señor viene a decir que aquí está vacunado el 90% de la gente? Eso es mentira. Nosotros estamos en este segmento siempre abogando porque usted se vacune, hágalo. La vacuna es suya, usted la pagó ya, insisto, a través del pago de sus impuestos. Vacúnese entonces. El gobierno a partir del miércoles que viene ha aflojado el toque de queda con un poco más de flexibilidad, menos restricciones, quiero decir, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Es el momento en que deben cerrar los negocios. Y hay circulación libre hasta la medianoche, es decir, hasta las 12 de la noche. Sábados y domingos, el toque de queda empieza a las 7 de la noche y también la circulación es por igual hasta las 12 de la noche. ¿Dónde ha fallado el gobierno? A quien le ha tocado la mayor parte de la pandemia del COVID-19 en dos elementos fundamentales. Primero, la que tiene que ver con la aglomeración de día. Decíamos el pasado viernes, el metro,
la guagua o autobús, como usted le llame, los centros comerciales. Hay aglomeración y no actúan las autoridades. A mí nadie me ha dicho en la calle, sepárese un poquito. Primero porque no tienen que decírmelo. Yo me separo de todo el mundo, me mantengo por lo menos 2 metros lejos de la gente para protegerlo y para protegerme, que es lo que usted también tiene que hacer. Y segundo, en la noche, sobre todo los fines de semana, aunque también día de trabajo, los llamados teteos y ceneos. Teteo es el pueblo, la gente de abajo, y el ceneo es la gente con más caché, ¿verdad?, con más recursos económicos. Fíjense la diferencia, teteo y ceneo. Bueno, pues también ahí se ha fallado, exageradamente fallado. ¿Cómo es posible que en una esquina popular se junten cientos de personas sin mascarilla, sin distanciamiento? Y por supuesto eso contribuye a la propagación del virus del COVID-19. Ojalá que este aflojamiento de las restricciones no perjudique aún más y que las autoridades se dediquen a evitar estas aglomeraciones tanto de noche como en el día. Amigas y amigos, el Banco Central de la República Dominicana ha hablado en torno a la posibilidad del crecimiento en este año. Recuerden ustedes, amigos y amigos de Digital 15 y Telemicro Internacional, que el crecimiento es importante en términos de la economía. Es importante porque se permite que se produzca riqueza si se crece y que también se produzcan empleos. Que por cierto, yo quiero ver de dónde van a sacar 1 millón de empleos. Ese es otro tema, pero bueno. El Banco Central dice que se va a crecer así o asá. Los números del Banco Central ahora son buenos. Eran malos antes, ahora son buenos. Aunque el propio gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, es el mismo, el del gobierno pasado y el del gobierno presente. Una medida que evidentemente que se toma o se tomó en agosto del pasado año, antes de tomar posesión se anunció, o impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o por los empresarios dominicanos. Recuerden ustedes que este es un gobierno fundamentalmente compuesto por empresarios, comenzando por el propio presidente de la República. No estoy diciendo nada incorrecto. El presidente de la República ha dicho que su vida es de empresario, dedicado a las actividades políticas, y fíjense cómo alcanzó la presidencia de la República. Entonces ahí se ve claro, en el caso del Banco Central y la aceptación ahora de las presentes autoridades de que una cosa es con guitarra y la otra con violín. Y la gente, el pueblo sencillo de República Dominicana, obligándose a tragarse los cuentos de cuando se está en oposición, que son diferentes las cosas cuando se está gobernando. Amigas y amigos, el huracán Elsa finalmente se disipó en lo que tiene que ver con República Dominicana, bajó a tormenta y no afectó grandemente al país. Gloria a Dios, esa es la muestra una vez más de que Dios ama y cuida a la República Dominicana. Entonces se reportaron 2 muertes, todavía hay acueductos cerrados por el problema de las aguas turbias. 2 muertes lamentables, una anciana de 75 años, a quien le cayó una pared encima en su casa, y también un jovencito de 15 años igualmente víctima del derrumbe de una pared, igualmente en su casa. 2 víctimas seguramente por la presión que el agua en el suelo le pone a estas paredes que no tienen la suficiente base para mantenerse firmes a pesar del empuje de las aguas. Recuerda que estamos en la temporada ciclónica del 2021, del presente año, 6 meses corridos, del 1 de junio, hace más de un mes, y se prolonga hasta el 30 de noviembre. La mitad de la vida, usted y yo, nos la pasamos siempre amenazados por la posibilidad de un fenómeno atmosférico, de un fenómeno de esta naturaleza, que
pone en riesgo vidas y propiedades. En otro orden, amigas y amigos, el alcalde de Santiago ha dicho, como una queja, manifestando la queja, de que el alza extraordinaria en los precios de los materiales de construcción, el cemento, la varilla, la arena y demás, el asfaltado también, el asfalto, el material para asfaltar, le ha puesto a los ayuntamientos del país, no solamente al de Santiago, un pie sobre el cuello. Es decir, los ayuntamientos están limitados ahora aún más por estas alzas. No es lo mismo comprar el cemento a un precio, digamos que a 100, para poner un número manejable, que a 200, porque ustedes saben que los materiales de construcción han sufrido, y la palabra es sufrido, un alza que no se estaba esperando. Y bueno, todavía eso no ha vuelto a la normalidad y están los ayuntamientos con el grito al cielo debido a las limitaciones que le imponen esa situación de alza de precios. ¿Qué pasa en salud pública? No nos vamos a callar en desafíos. En salud pública ustedes saben que salió un ministro, un gobierno que tiene hoy, va rumbo a los 11 meses, para el día 16 de este mes. Pero ese ministro salió hace mucho tiempo, a la mitad del gobierno. El primer ministro de Salud Pública, él dijo a su salida, cuando se le canceló, no fue que él renunció, que lo sacaron de Salud Pública los intereses. Los intereses. Es designado entonces un ministro que tiene que ver con el mismo centro privado de salud de Santiago, lo que nos hace pensar que ese centro privado de salud de Santiago es el rector de la salud pública en la República Dominicana. ¿Desde cuándo es posible que un médico de centro privado tenga conocimiento como para dirigir la salud? Y encima, está por encima de él la vicepresidenta de la República, la señora vicepresidenta de la República, que no sabe ni pío de salud y mucho menos de salud pública. No es lo mismo, usted puede recomendar un té para la gripe, ¿verdad? O un té para los malestares estomacales, recomendarlo, que manejar la salud pública de un país como la República Dominicana. Pero además, el director de salud pública de Peravia es donde el municipio cabecera es Baní, fue cancelado por manejos turbios de los asuntos de salud pública, pero en su lugar se coloca a un señor que es un ex convicto de Estados Unidos, búsquenlo, un ex convicto de Estados Unidos por alterar huellas digitales de narcos. O sea, este señor que ahora es designado en Peravia como director de salud pública fue preso en Estados Unidos y cumplió condena por alterar huellas digitales de elementos ligados al narcotráfico para digamos que sacar documentos oficiales. Además de eso, una viceministra de salud también salió porque su función no tenía sentido en ese ministerio. Bueno, en otro orden, estamos viendo una campaña, digamos que agresiva, de parte del Ministerio de Interior y Policía con respecto al plan de seguridad ciudadana. Un plan que está basado fundamentalmente en el tema de que el delincuente entregue su arma. Y lo que estamos viendo es una exacerbación, un disparo de la delincuencia en República Dominicana. O sea, que entreguen 150 y tantas personas señaladas como delincuentes las armas ilegales es una cosa, y otra cosa es la pacificación del tema de la violencia en el país, que baje la violencia, no solamente la delincuencial, sino también la violencia ciudadana. Hay personas que te sacan un arma por un simple problema de un roce de un vehículo.
Hay personas que se apean del vehículo, pistola en mano, para enfrentar al otro simplemente por un tema de un parqueo, en edificios, en torres, en residencias. Entonces, tanto hay que tomar en cuenta las armas ilegales como las armas legales. Tenemos que llegar algún día al momento en que República Dominicana haga legal la tenencia de armas en su casa para los fines de protección, pero ilegal el porte en la calle, que es lo que provoca situaciones sumamente riesgosas y desagradables. Hay muchos más temas para tratar con ustedes. Nosotros, en Desafíos, volveremos mañana junto con nuestra producción general y les pedimos que nos sintonicen, así pues que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.